cómo hacemos esta cuestión? Es decir, yo les puedo pedir un favor, y además el trazado, obviamente, que ustedes, como son televisión y radio, eso sí, los minuticos son escasos y los segundos son escasos. Entonces, no, tratemos de no repetir preguntas. Yo no sé si tú quieras primero aclarar algunas cosas, enojo, esto, o hagamos una charla informal y después sí comenzamos con la batalla de preguntas para que estemos más relajados a ver y pues sí. Una aclaración, doctor Reyes, en eso nosotros vamos haciendo. ¿Sí? Una aclaración y luego ustedes hacen en esa medida. Bueno, en primer lugar, yo soy Eduardo Carreño Wilches, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y he participado en el proceso de la masacre de Mapiripán como parte civil desde aproximadamente el año 2002. Igualmente, estuve en la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en donde se tramitó este caso. Creo que esa es la información general sobre la situación del caso para que sepan quién soy yo. Y de la misma manera, tengo que decirles que en el desarrollo de este trabajo he hablado con las víctimas y los familiares de las víctimas de este caso. El colectivo en particular representa 11 víctimas del caso, de 5 núcleos familiares. Dentro de ese núcleo familiar, una de ellas es la señora Mariela Contreras, que en el caso particular denunció la desaparición de su esposo y de sus 2 hijos cuando llegó a la Fiscalía y declaró en el año 2002, y además declararon algunos de sus familiares. A partir de ese momento, ella empieza a ser conocida por el colectivo en el proceso penal y después llegó a la oficina en donde efectivamente habló conmigo. Esa es la relación que tenemos con la señora Mariela. Igualmente, con ella fuimos, yo la acompañé, conjuntamente con la delegación del colectivo, a San José de Costa Rica a la audiencia. Esta señora ha denunciado que ella llegaba al pueblo porque llevaba un hijo enfermo y que iban a atenderlo o a buscar atención médica para él mismo, y que cuando llegan a Mapiripán los paramilitares se llevan a su esposo y a sus 2 hijos y que ella se regresa. A partir de ahí comienza su peregrinar. Ella plantea en la Fiscalía específicamente que la desaparición de estos hechos, de sus familiares, lo denuncia en el año 2002. Es decir, ella denunció 5 años después los hechos. Y cuando ella llega aquí, ya ha pasado por la Fiscalía, es decir, ya ha denunciado los hechos ante esta instancia judicial, y a partir de ahí nosotros hacemos el acompañamiento. Nosotros le creemos a ella cuando denuncia la situación, denuncia la desaparición formalmente ante las autoridades en el año 2002, y a partir de ahí la acompañamos. Esa es la relación con la señora Mariela. Doctor Carreño, en una oportunidad, en una entrevista que ella misma ha concedido, ha dicho que uno de sus familiares, uno de sus hijos, fue traído acá al colectivo de abogados y que ustedes le dijeron que dejara esa situación así, que no lo reportaran a las autoridades que apareció su hijo. ¿Qué es cierto esta versión? Bueno, en primer lugar, el colectivo tiene que decir que eso no es cierto. Es decir, esta señora no ha venido a denunciar esta situación, y mucho menos que haya venido con su hijo. Esta situación lo hemos escuchado en la televisión. Ella plantea que hacia el año 2008 aparece su hijo. Si esta situación se presenta con posterioridad a que ella declaró en la Fiscalía en el año 2002 y declara ante la Corte en el 2005 hechos diferentes, pues no es responsabilidad del colectivo lo que haya pasado con sus hijos, y ella es la que tiene que responder ante la Fiscalía qué fue lo que pasó y por qué apareció su hijo. Ellos son los que tienen que aclarar esa situación y no nosotros, porque
Si nosotros no sabemos qué es lo que pasó, pues es muy difícil que uno denuncie o dé a conocer a la autoridad qué pasó. Pero, doctor, ¿ustedes se enteran de la aparición del hijo de ella en algún momento antes o después de la condena, de haber ido a Costa Rica? No, es que nosotros nos enteramos por la información que sale en los medios, que ella denuncia o plantea en Justicia y Paz que su hijo apareció en el 2008. Antes de estos hechos que salen en esta semana, nosotros como colectivo no teníamos conocimiento de la existencia de la aparición de su hijo. Doctor, ella ha argumentado que hace 3 meses personas del colectivo fueron a la casa de ella y a recoger las cédulas para las identificaciones de ella y que no les manifestaron qué iban a hacer. ¿Usted tiene conocimiento de alguna actividad de miembros del colectivo al respecto? Bueno, que yo sepa, no hay ninguna actividad posterior que estemos desarrollando, ni en el proceso penal, ni en el proceso internacional. Es decir, no sabemos quién iría del colectivo. Si alguien fue, yo no creo que haya alguien del colectivo que haya ido a su casa. ¿A ustedes, doctor, les cabe responsabilidad en el sentido de, por ejemplo, haber verificado que efectivamente esas personas, sus familiares, eran víctimas de esa masacre? Porque no solo ellos, sino otras personas resultan diciéndoles a ustedes de que no, porque es que me mataron mi esposo y mi hermano no aparece y estaban en la masacre de Mapilipán, y llegan ustedes a representarlas y a pelear una condena y una indemnización para ellos. Es que el colectivo, en las víctimas que representa, por ejemplo, el de Ronald Valencia, el cadáver de él aparece en el pueblo, decapitado, y la familia va y recupera el cadáver y lo entierra, y hay plena identificación de las víctimas, no solamente porque lo digan los familiares, sino porque la Administración de Justicia verifica eso. Igual podríamos decirlo en el caso de Sinaí Blanco, o en el caso de Antonio María Barrera Catumare, el fundador del pueblo. Es decir, esos hechos fueron verificados por la autoridad y en alguna medida por el colectivo cuando habla con las víctimas. En el caso de la señora Mariela, cuando ella llega acá, denuncia la desaparición de sus hijos y coloca ante la Fiscalía la denuncia por la desaparición de los mismos. En esa situación, pues el colectivo parte de creerle a la víctima y a su familia. Es decir, si ellos denuncian los hechos ante la Fiscalía y después va a la Corte y ratifica lo que ya dijo en la Fiscalía, y esto también hay que decirlo para que se conozca, a los 5 núcleos familiares que representa el colectivo se les reunió y ellos definieron quiénes iban a ir a la Corte Interamericana a presentar sus declaraciones, y ellos definieron que fueran 3 personas. Si mal no recuerdo, fue Viviana Barrera, la hija de José María Barrera, Nori Giraldo, la esposa de Sinaí Blanco, y Mariela Contreras, porque cada una de ellas narra una situación distinta en la masacre, como es la desaparición, como es las ejecuciones y el lanzamiento al río de los restos de la víctima, y el otro, la desmembración del cuerpo y la entrega en esas condiciones a la familia, que le toca sacar el cuerpo de Mapiripán. Entonces, esa es la situación por la cual los familiares definen que vayan ellos 3, y ellos fueron a declarar esa situación. Doctor Carreño, acá hay un tema muy delicado y es el que plantea el Tribunal Superior de Bogotá, de pedirle y compulsarle copias al Ministerio de Defensa para intentar recuperar los dineros que ya se entregaron. Ustedes puntualmente, ¿a qué familias representaron con nombres, apellidos, y cuánto dinero finalmente se les pagaron a esas familias, y ustedes también cuánto recibieron? Bueno, en esto creemos que el colectivo de abogados, en particular, por las víctimas que representa, reciben la cifra, habría que precisarla, son cerca de 7.000 millones. En el caso particular de la señora Mariela, son aproximadamente 1.200 millones, de los cuales se hace un aporte al colectivo de cerca de 480 millones. Ante una situación tan grave como la que se planteó por parte de la señora Mariela al denunciar estos hechos esta semana, el colectivo considera que esta señora no tendría derecho a recibir aportes por este concepto,
porque engañó a la Administración de Justicia y se benefició en forma indebida. Como el colectivo recibe esos aportes, el colectivo considera que debe devolverle al Estado pues lo que recibió por ese concepto, es decir, los 480 millones en el caso de la señora Mariela. Es decir, creemos que debe ser así. Es decir, el colectivo, en la transparencia que tiene que tener en esto, considera que si se demuestra una defraudación al Estado por parte de la señora Mariela, pues el colectivo no puede recibir ningún beneficio en ese sentido y debe devolver los recursos. ¿Y los otros grupos de familias que ustedes representaron, por ejemplo, los hermanos Pinzón contra la Chile? No, en los otros casos, el colectivo considera que las víctimas son reales, son existentes y las víctimas tienen derecho. Pero hablaba la señora fiscal precisamente ayer que pudieron corroborar que no es simplemente, digamos, el caso de la señora Mariela Contreras, sino otros, que porque ellos tienen documentado más poquitos y que el resto pues tienen la mirada de esas personas y en sus abogados porque no son víctimas. Bueno, es decir, el colectivo no puede responder por la totalidad de las víctimas, es decir, responde por los que tenemos nosotros. Por eso. Sí, en el caso de la familia Pinzón, con la cual nosotros hablamos ayer, ellos nos corroboran y nos ratifican que hay 4 personas desaparecidas. Es decir, ellos siguen sosteniendo lo mismo. Y antes, por el contrario, lo que se plantea es que hay una coacción de los agentes de investigación para que ellos digan dónde están sus familiares desaparecidos, lo cual nos parece que es incorrecto por parte de los investigadores. Pero ese es otro elemento que se tiene que aclarar en el proceso. Si la familia sigue sosteniendo que están desaparecidos y que fueron desaparecidos en la Piripán, pues el Estado tiene que responder por esto. ¿Por qué se habla siempre de 50 personas, de 49 personas, de más de 40 personas y ahora ya la Fiscalía General de la Nación viene a decir que solo son 6? Bueno, en el proceso, desde la información que da Carlos Castaño, el parte de victoria, entre comillas, él señala 49 víctimas. Ahora bien, en el curso del proceso han declarado diferentes paramilitares, está la declaración de Cuellar Yaguará o de Edinson Pinzón, que hablan de 24, 28, 30 víctimas solamente en Mapiripán. Pero para nosotros está la declaración del juez de Mapiripán, el doctor Cortés Novoa, que ratifica en la declaración ante la Fiscalía que fueron por lo menos 26 las víctimas en Mapiripán que él cuenta. Si a estas 26 víctimas de Mapiripán le sumamos las de la cooperativa, aparece la cifra que reporta el señor Carlos Castaño. Ahora bien, la Fiscalía no ha podido identificar a la totalidad de las víctimas porque recuerden que fue desmembrados sus cuerpos, la mayoría fueron desmembrados y arrojados al río Guaviare. Posteriormente, la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos trató de buscar los cuerpos y los buzos que hicieron esta investigación determinaron que era casi que imposible porque el cauce del río, dado el paso del tiempo, se había llevado los restos y era casi imposible localizarlos. De ahí sale el número de víctimas. Es decir, no es el número exacto, porque eso está en averiguación. Esa cifra igual aparece como una postura para que se investigue y se determine plenamente quiénes son. En ese proceso la Fiscalía ha ido determinando quiénes son en la Unidad de Derechos Humanos las víctimas. Doctor, pero de todas maneras es muy raro que esta señora insista en que vino al colectivo, se reunió con apellido propio, lo nombra usted, y pues prácticamente que repita esta misma versión por mucho rato, y ¿qué se tiene que hacer ahí? O sea, se tiene que más bien identificar si esta señora tiene algún problema psicológico, psiquiátrico, porque si insiste tanto en este tema. Bueno, es que aquí creo que hay que comenzar a mirar cuándo y dónde y en qué circunstancias habla, porque en la declaración que yo escuché en el Caracol, ella habla de que vino a hablar con una abogada, una monita, y después que habló con un doctor Jaime. Esa fue la primera versión que yo le escuché allá, y ahora aparece diciendo que es conmigo. Entonces creo que 3 o 4 días comienzan a cambiar los nombres. Entonces lo que
nosotros afirmamos es que ella no ha venido a hablar con nadie del colectivo sobre ese tema en particular. Doctor Carreño, ustedes pues ya se han dado cuenta, esto ha suscitado múltiples reacciones por parte del gobierno, de la Fiscalía, que en un caso ha dicho abrir las investigaciones penales correspondientes. Primero, ¿ustedes estarían dispuestos pues obviamente a someterse a estas investigaciones penales que correspondan? Y segundo, ¿qué responderle también a algunos miembros del gobierno, como el ministro de Justicia, que incluso ha señalado a algunos abogados como avaros y sinvergüenzas? Ante una situación como la que se ha presentado, el colectivo está totalmente de acuerdo con que la Fiscalía debe investigar las responsabilidades penales a que haya lugar, igualmente a que se hagan investigaciones disciplinarias por el Consejo Superior de la Judicatura contra los abogados que han intervenido en el caso. Pero hacer afirmaciones para decir, por ejemplo, que el colectivo es un abacrín, me parece que es algo absolutamente desproporcionado, descabellado, y que no obedece a la actuación de una institución que defiende a las víctimas durante cerca de 32 años de existencia, en donde se ha demostrado en la totalidad de los casos cómo se trabaja y se ha demostrado la responsabilidad del Estado. Es decir, si ustedes miran cómo explicar que ahorita la Corte Suprema de Justicia ratifique la condena al general Uzcategui y al coronel Orozco. Es decir, es porque hay pruebas suficientes que demuestran su responsabilidad de los hechos. Es decir, si los mismos paramilitares explican cómo hicieron los operativos, cómo participan en los hechos, pues su responsabilidad ha sido declarada en diferentes fallos judiciales. Y esa responsabilidad por la masacre no se puede eludir. Es decir, eso existe, la masacre existe como tal. Y no se puede minimizar la responsabilidad del Estado en el mismo. Y si el ministro habla de comparar a los abogados que intervienen en este proceso y al colectivo en particular a una abacrín, eso me parece descabellado. Es decir, formas de actuación criminal de los grupos paramilitares y de la fuerza pública en este caso no se les pueden trasladar y hacer el símil para decir que el colectivo como organismo de derechos humanos es una organización criminal. Este tema además se va a tratar en la próxima cumbre de consejeros de la OEA. ¿Ustedes van a pedir tener alguna representación allí? Es decir, si nos dan la posibilidad de asistir, nosotros asistimos. Es decir, como lo hemos venido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, nosotros creo que este caso y todos ameritan pues que se trate públicamente y que se aclare todo lo que ha pasado. Es decir, nosotros creemos que en aras a la verdad de lo que ha sucedido, pues hay que desarrollarlo y plantearlo. Es decir, el colectivo asume sus responsabilidades en este y en todos los casos. El abogado de la señora Mariela ha manifestado que hay otras 4 personas, familiares de personas que habrían fallecido en la masacre de Mamaripán, que también van a presentar demandas por hechos similares a los que denunció doña Mariela. ¿Ustedes tienen conocimiento de que se haya podido registrar este mismo fenómeno en otras familias? No, no conocemos. Es decir, nosotros tenemos contacto con las familias que nosotros representamos, pero no más. Algo acabo de terminar, porque la fiscal decía ayer que 9 personas de las que se presentaban como víctimas no murieron en la masacre de Mamaripán. ¿Ha podido constatar si son esas 9 personas las defendidas suyas todas íntegras? Es decir, los que nosotros representamos están plenamente identificados y determinados, es decir, nosotros en eso no tenemos problema. En el caso de Sinaí Blanco, por ejemplo, o el caso de Ronald Valencia, o el caso de los López, de los Pinzón López, o el caso de la señora Mariana Contreras, que es uno de los, que es el tema de discusión. Esos familiares para nosotros existen. Se habla que, por ejemplo, algunas de las personas que aparecen reportadas como víctimas, una apareció votando y otras supuestamente las asesinó la guerrilla y otras fueron secuestradas por la guerrilla. ¿Ustedes tienen información algo sobre esto, profesor? No, nosotros no tenemos conocimiento sobre esos hechos. Precisamente a raíz de las denuncias que hace la señora Mariela en Justicia y Paz es que aparece eso públicamente. Entonces, a partir de aquí es donde se tienen que aclarar por parte de ellos qué fue lo que pasó. Es decir, la señora Mariela tiene que explicar por qué le mintió a la Fiscalía y por qué le mintió a la Corte Interamericana y por qué nos mintió a nosotros y a los otros familiares, porque ella se reunió con otros familiares y siempre sostuvo eso. Doctor Carreño, insista pues de este escándalo que se ha generado,
ustedes mirarían o analizarían qué procedimientos van a adoptar posiblemente para si se llega a presentar alguna otra masacre o de pronto masacres que ustedes hayan representado a víctimas y que no ocurra esto mismo, que de pronto los hayan engañado con ustedes en estos niños. Pues lo único que se nos ocurre ahora es que hay que hacerle un contrato especial a cada familiar para que nos declare extrajudicialmente que todo lo que he informado es cierto. Pero nos colocan en una situación de investigar primero a la víctima antes de recibir cualquier caso. Ustedes han tenido varios procesos, ustedes han sido parte civil en varios procesos. ¿Es la primera vez que se les presenta un hecho tan inusual como este? Sí, esta es la primera vez que se presenta un caso con una víctima en particular y con esta en particular, con la señora María. Ustedes, doctor Carreño, voto propio pedirían, aunque ya se ha dicho que sería muy difícil, son unas sentencias inapelables como lo explicaba yo la fiscal, pero pedirían eventualmente una revisión de esa misma sentencia. Creo que en el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, a la Corte Interamericana hay que informarle de esta situación. Es decir, ellos tienen que enterarse de lo que ha pasado, en este caso particular, de la señora Mariela Contreras. Doctor Carreño, la señora Mariela ha manifestado que ella prácticamente fue manipulada por ustedes. Ustedes ponen en conocimiento de las personas que ustedes asesoran cómo va a surtirse el proceso y qué es lo que se va a hacer con él. Sí, es que nosotros le reiteramos que cuando ella llegó al colectivo ya había ido a la fiscalía a declarar. Es decir, ella ha sostenido judicialmente esa versión. Entonces, la pregunta que ahí surge es, nosotros hemos manipulado ¿cómo? A la señora Mariela. Porque es que cuando ella llega con una versión. Pero le apareció el hijo. Sí, pero eso es en el 2008, según entendemos. Cuando ya ha pasado lo de la Corte Interamericana, cuando ella ya ha declarado en la Fiscalía, cuando ella ha reportado eso en diferentes instancias y ante diferentes autoridades. Lo que haya pasado a partir del 2008, nos parece a nosotros supremamente grave que ella se haya quedado callada y que no haya denunciado eso y que solamente hasta este año, en el nuevo proceso, ¿por qué circunstancias declaran? No lo sabemos, pero ella es la que tiene que explicar eso. O sea, aquí le cae más responsabilidad a las víctimas que a los abogados. Repitiendo las preguntas, así que... Es que uno tiene que afirmar lo que dicen los clientes. Es decir, si los clientes han dicho eso en la Fiscalía, pues eso es lo que nosotros sostenemos. Si la misma Fiscalía le cree en la Unidad de Derechos Humanos y lo reporta como víctima, pues nosotros tenemos que creerle a la familia y a la Fiscalía cuando reconoció esas personas como desaparecidas. Gracias. Nos vamos.